¿Alguna vez sentiste que tu vida fue reducida a cenizas mientras todos a tu alrededor seguían adelante como si nada hubiera pasado? ¿Has pasado por una noche tan oscura que incluso orar te dolía porque sentías que Dios ya no estaba escuchando? ¿Te han arrebatado el amor, la casa, los hijos, tu dignidad y lo único que quedó fue el eco de tu nombre en habitaciones vacías? ¿Y si te dijera que Dios no solo ve ese dolor, sino que está a punto de usarlo como el fundamento para tu restauración? ¿Y si te dijera que hay un poder escondido en medio de tus ruinas que muy pocos conocen, pero que puede transformar tu alma rota en un testimonio glorioso? Hoy vamos a hablar de eso. Pero no solo hablaremos. Hoy el Espíritu Santo quiere mostrarte que lo que perdiste puede ser solo el inicio de lo que realmente necesitas. Este video es para ti, que no solo viviste un divorcio legal, sino un divorcio emocional, espiritual, social y hasta financiero. Para ti que lo diste todo y te quedaste sin nada. Para ti que estás preguntando si Dios realmente restaura al que lo perdió todo. La respuesta no solo es sí. La respuesta es más grande que un sí. Y está escondida en los próximos minutos de este estudio bíblico. A lo largo de este video, vamos a desenmascarar las mentiras que el enemigo sembró en tu corazón durante tu dolor. Vas a conocer historias reales, enseñanzas poderosas y pasajes bíblicos que te revelarán que Dios no solo restaura. Dios también honra a los que fueron humillados. Dios no solo sana. Él también hace nuevo todo lo que fue destruido. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Hay un secreto que casi nadie conoce. Un principio bíblico que, cuando lo entiendes y lo vives, abre las puertas de la restauración incluso para quienes ya no creen que es posible. Y ese principio será revelado aquí. Pero antes de continuar, haz algo importante para ti y para otros que también están rotos como tú. Comenta abajo esta frase de fe y compromiso con Dios: estoy con Cristo, aunque haya perdido todo. Esa declaración no es solo un comentario. Es una semilla. Una confesión que Dios escucha. Y cuando la escribes, estás sellando tu disposición a ser restaurado por Él. Y si además le das me gusta a este video, estás ayudando a que esta palabra de restauración llegue a otros corazones rotos. Sí, cada me gusta empuja este video a otros que están a punto de rendirse. Estás predicando con tus acciones. Estás compartiendo el amor de Dios con un solo clic. Y por eso te bendigo. Porque tu simple gesto puede ser la señal que alguien estaba esperando. ¿Y sabes por qué esto es tan importante? Porque muchos hermanos que nos ven ahora no tienen iglesia cerca, no tienen comunidad, no tienen familia espiritual. Este canal, este estudio, esta palabra, es la iglesia de muchos. Y tú, al suscribirte y participar, te conviertes en parte de esta comunidad que sostiene la fe de los heridos. Por eso, si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. No como un gesto para este canal, sino como un compromiso contigo, con tu restauración y con los que te necesitan. Ahora, haz algo más. Comenta: estoy con Cristo antes de comenzar este estudio. Ese será el saludo de fe de los que caminan juntos, aunque estén heridos. Y no olvides esto: la penúltima enseñanza de este video puede contener la clave que liberará una bendición que has esperado durante años. Así que quédate hasta el final. El cielo tiene algo reservado para ti hoy, pero no lo sabrás si no permaneces. Hoy no es solo un estudio, es una cita divina. Vamos a empezar este viaje. Te pido que tomes aire, pongas tu corazón en las manos de Dios y te abras a una restauración que superará lo que alguna vez soñaste. Este es el comienzo de algo que nunca olvidarás. 1. El encuentro de Oseas con Gomer, la restauración que desafía toda lógica. El corazón de un hombre traicionado sangra de formas que no siempre se ven. No es solo el amor lo que se pierde, sino la confianza, el sentido de identidad, la capacidad de soñar. Cuando una relación termina en divorcio, no se rompen solamente los papeles que alguna vez unieron dos vidas, se rompen también promesas, esperanzas y parte del alma. Es allí donde muchos se quedan viviendo en ruinas internas, convencidos de que Dios ya no puede construir nada sobre esos escombros.
Pero el Señor, que todo lo ve, tiene maneras sorprendentes de hablarle al corazón herido. Y una de las historias más escandalosas y a la vez más profundas de restauración en toda la Biblia es la de Oseas y Gomer. Dios le pidió al profeta Oseas que se casara con una mujer promiscua, una mujer marcada por la traición y el abandono, llamada Gomer. No fue un error ni una prueba cualquiera. Fue un símbolo vivo. Oseas representaba el corazón de Dios y Gomer representaba a su pueblo infiel. Este mandato divino no solo desafía las normas sociales, sino que desmantela todas nuestras ideas humanas de amor condicional. Y allí comienza una de las historias más impactantes de redención personal jamás contadas. Imagina a Oseas, un hombre justo, obediente a Dios, que se encuentra casado con una mujer que no solo lo abandona, sino que se entrega nuevamente a la vida de prostitución. Gomer no solo hiere a Oseas, lo humilla, lo expone, lo traiciona de manera pública. Y, sin embargo, en el momento en que todos esperaban que él se desligara, que dijera basta, Dios le ordena algo impensado: ve y ama a tu mujer, aunque sea amada por otro, y sea adúltera. Oseas 3:1. Esto es mucho más que un relato simbólico. Es una declaración divina. Dios no se rinde con lo que el mundo da por perdido. Cuando el alma está desfigurada por la vergüenza y el rechazo, cuando la dignidad ha sido arrancada, es cuando Dios actúa como ese Oseas celestial que va al mercado de esclavos y redime al que fue desechado. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para ti, que atravesaste el infierno emocional del divorcio? Que no importa cuán roto estés, cuán marcado por las decisiones del otro o por tus propios errores, Dios no ha desistido de ti. Puede que sientas que ya no eres digno de ser amado, que has sido usado, descartado, reemplazado, pero Dios no te ve como el mundo te ve. Él te ve como Oseas vio a Gomer, como alguien digno de ser restaurado. En esta historia, Oseas va y la compra. Sí, la compra. La redime. Y no lo hace por necesidad. Lo hace por amor. La devuelve al hogar, no como esclava sino como esposa. Y le habla con ternura, la reconcilia consigo y le promete fidelidad. Le dice: muchos días estarás conmigo, no te prostituirás, ni serás de otro hombre, así también yo seré para ti. Oseas 3:3. En otras palabras, aunque el pasado de Gomer la descalificaba ante todos, Oseas la vuelve a vestir de dignidad. Este acto nos muestra algo brutalmente hermoso. La restauración no es un regreso al punto anterior al dolor, es una nueva realidad construida con mayor profundidad. Oseas no hace de cuenta que nada pasó. Él reconoce la herida, pero decide sanar en lugar de desechar. Y eso mismo hace Dios contigo. Tal vez el divorcio que viviste te hizo sentir que ya no hay camino de regreso, que estás manchado, que tus errores o los errores del otro definieron tu destino. Tal vez incluso has internalizado el rechazo y te tratas a ti mismo como alguien indigno de recibir nuevas oportunidades. Pero en la historia de Oseas y Gomer, Dios nos muestra que la vergüenza no tiene la última palabra. El amor redentor de Dios es más poderoso que cualquier error humano. ¿Y por qué Dios ordena una restauración tan escandalosa? Porque Él sabía que nosotros necesitaríamos verla. Porque sabía que muchos hombres, como tú, quedarían devastados por el abandono, el juicio y la culpa. Sabía que muchos creyentes vivirían bajo la sombra de un fracaso matrimonial, como si su vida espiritual también hubiera terminado allí. Pero Dios dice: yo soy el Dios que te vuelve a elegir, incluso cuando tú no te elegirías a ti mismo. Y hay algo aún más profundo aquí. Gomer, al ser redimida, es invitada a una nueva forma de vivir. Ya no como esclava, ni como mujer marcada por su pasado, sino como esposa amada, acogida y restaurada. Esto nos revela que la restauración de Dios no es simplemente devolver lo que se perdió. Es otorgar un nuevo lugar, una nueva identidad, una nueva historia. Ahora pregúntate, ¿qué harías si Dios viniera hoy, como vino Oseas, y te dijera: te quiero de vuelta? No a pesar de tu dolor, sino con tu dolor. No ignorando tus ruinas, sino usando tus ruinas como cimientos. No para reescribir el pasado, sino para construir algo eterno en el presente. Porque eso es lo que Él hace.
La historia de Oseas no termina con una reconciliación simbólica. Termina con una profecía, que un día el pueblo infiel volvería a buscar al Señor, temblando, atraído por su bondad. Es decir, la restauración no es solo personal. Tiene un efecto que se expande, que toca generaciones, que transforma tu testimonio en la voz que otros necesitan. Por eso, aunque hayas atravesado el valle del divorcio, la pérdida, el silencio, aunque hayas sentido que se te robó todo lo que amabas, Dios puede y quiere redimirlo. No para que repitas la historia anterior, sino para que vivas una nueva historia. Una historia que tú no podrías haber escrito solo. Una historia donde tú no eres solo el protagonista herido, sino el testigo de la fidelidad de Dios. Así como Gomer fue redimida y vestida nuevamente, Dios también quiere cubrirte hoy con vestiduras nuevas. No con las ropas de tus años felices pasados, sino con algo que nunca antes has usado, las vestiduras de un hombre restaurado por el amor divino. Esta es apenas la primera página de tu nuevo capítulo. Y lo que viene después es aún más poderoso. 2. El polvo del camino y el Dios que escribe en la arena. A veces, después de una gran pérdida como un divorcio, no es solo el corazón lo que queda en ruinas. Es la dignidad. La forma en que uno se ve a sí mismo. La manera en que se enfrenta al espejo cada mañana. Porque no importa cuántas veces uno ore, cante o lea la palabra, hay días en que el alma no logra levantarse. Y en medio de todo eso, suelen aparecer también los pecados que pensábamos haber dejado atrás. Los vicios que usábamos como anestesia. Las costumbres oscuras que habíamos escondido bajo la alfombra de la rutina. Cuando la vida se desmorona, el enemigo sabe cómo ofrecernos lo prohibido como consuelo. Y muchas veces caemos. Una vez. Otra vez. Y otra vez. Hasta que la culpa se vuelve parte del día. Hasta que empezamos a decirnos, yo ya no puedo cambiar. Ya es tarde. Ya fallé demasiadas veces. Pero déjame mostrarte algo. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, hay una escena que cambia todo. Una mujer es sorprendida en adulterio. Los líderes religiosos la arrastran al centro de una multitud, la exponen, la acusan y exigen una sentencia, merece morir apedreada. Esta mujer no tuvo tiempo de esconderse. No tuvo forma de justificar lo que hizo. Lo único que tenía era vergüenza. Y muchos de nosotros hemos estado allí. Tal vez no físicamente en una plaza pública, pero sí emocionalmente, juzgados, exhibidos, señalados, por la iglesia, por familiares, por amigos o incluso por nosotros mismos. Y en esa escena, Jesús hace algo inesperado. No grita. No sentencia. Se inclina y escribe en el suelo. ¿Y qué escribe? No lo sabemos. La Biblia no lo dice. Tal vez nombres. Tal vez pecados. Tal vez el historial de los acusadores. Lo cierto es que cuando Jesús se levantó, no había más piedras en manos humanas. Y cuando se quedó a solas con la mujer, Él no la aplastó con su error, la levantó con su gracia. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Lo ves? Él no ignoró el pecado, pero tampoco lo convirtió en una lápida. Jesús supo distinguir entre el error y el valor de la persona. ¿Y sabes por qué esta historia es tan importante para ti ahora mismo? Porque puede que tú te sientas como esa mujer. Expuesto. Culpable. Atado. Incapaz de liberarte. Tal vez después de tu divorcio o durante esa crisis que estás viviendo, volviste a caer en ese hábito que juraste abandonar. Tal vez te has confesado 1000 veces, pero no puedes dejar la pornografía, el alcohol, las mentiras, la ira, los pensamientos oscuros. Yo estuve allí también. Durante más de 10 años viví atado a cosas que me destruían por dentro. Cantaba alabanzas por fuera, pero lloraba en secreto. Era un cristiano funcional, pero en mi interior era un esclavo. Hasta que encontré un camino. Un paso a paso. Una guía sencilla, real, basada en la palabra, que me ayudó,
con la fuerza de Dios, a romper esas cadenas. No fue mágico. Fue profundo. Y por eso grabé un video especial, íntimo, sincero, donde te comparto ese mismo proceso que me liberó. Ese video está fijado ahora mismo en el primer comentario de este video. Y si tú estás luchando con algo parecido, si sientes que no puedes más, si tu alma grita por ayuda en silencio, por favor, haz clic en ese link. No porque yo tenga algo especial, sino porque lo que Dios me mostró puede también liberarte a ti. No sigas cargando solo ese peso. No sigas orando por liberación sin dar pasos reales hacia ella. Ese video no es solo un contenido más. Es una herramienta espiritual que puede marcar el antes y el después. Y ahora volvamos a la mujer del polvo. Jesús la dejó ir, pero no la envió como una condenada en libertad condicional. La envió como una hija restaurada. Dios quiere hacer lo mismo contigo. No importa cuántas veces hayas caído. No importa cuántas veces hayas prometido cambiar. Hoy no es un día más. Hoy puede ser tu nuevo comienzo. Tú no estás viendo este video por casualidad. Esto es una respuesta del cielo. Es un llamado a dejar atrás el ciclo de culpa y de vergüenza. Y entrar en el ciclo de gracia, transformación y propósito. No ignores esta oportunidad. Haz clic en ese link. Míralo entero. Escucha. Ora. Decide. Porque cuando uno toca fondo, no es para quedarse ahí. Es para impulsarse con la fuerza de Dios hacia la superficie. Como esa mujer, puede salir de este momento con una nueva identidad. No como el que cayó, sino como el que fue perdonado y restaurado. Y ahora, sí, seguimos adelante. Lo que vas a descubrir en el siguiente bloque te mostrará cómo Dios no solo restaura, sino que te hace fructificar en la tierra donde una vez fuiste humillado. 3. La doble porción de Job, cuando Dios recompensa lo que el hombre no ve. Es difícil entender el dolor del que lo ha perdido todo, hasta que uno lo pierde. Y en especial, cuando esa pérdida está relacionada con una separación. Porque un divorcio no es solo el final de una relación, es la disolución de un proyecto de vida, de sueños compartidos, de pactos que alguna vez parecían eternos. Es la sensación de haber fallado, aunque hayas hecho todo bien. Y es, sobre todo, el silencio que viene después, ese eco frío de la ausencia que nadie puede llenar. Pero en la palabra encontramos la historia de un hombre que lo perdió todo. Y no por culpa propia. No por malas decisiones, sino por un plan divino que, en su momento, no tenía ningún sentido. Ese hombre era Job. Job no solo perdió a su esposa, como muchos que están viendo este video. Job perdió a sus hijos, sus bienes, su salud, su reputación. Todo. Y lo más desconcertante es que el cielo lo había catalogado como varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, Job 1:1. Es decir, no fue castigado por su pecado, sino probado por su fidelidad. La historia de Job nos enfrenta con una verdad incómoda: a veces el justo sufre más que el impío. Y no porque Dios sea injusto, sino porque el cielo ve más allá del momento. Job no sabía que estaba en medio de una conversación espiritual en los lugares celestiales. No sabía que su prueba estaba siendo observada por los ángeles, por Satanás y por generaciones enteras que un día leerían su historia. En medio de su aflicción, Job no perdió la fe, pero sí se quebró. Se quejó. Lloró. Maldecía el día en que nació. Le hablaba a Dios desde la desesperación. Sus amigos lo acusaban de tener pecados ocultos. Su mujer le decía que maldijera a Dios y muriera. Y él, con la piel ulcerada, sentado en ceniza, seguía buscando respuestas. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez te juzgaron por lo que estabas sufriendo sin conocer tu corazón? ¿Alguna vez alguien cercano te dijo que Dios te había abandonado o que era mejor que dejaras de luchar? Job no entendía el por qué, pero nunca soltó el quién. No entendía por qué sufría, pero sabía en quién había creído. Y eso cambió todo.
Porque cuando Dios decidió intervenir, no lo hizo con explicaciones, sino con revelación. Le mostró a Job su grandeza, su soberanía, su poder. No le dio las respuestas que pedía, pero sí la presencia que necesitaba. Y eso fue suficiente. La restauración de Job no fue solo externa, fue espiritual. Su visión de Dios cambió. Antes, decía, de oídas te había oído, Job 42, 5. Pero ahora podía decir, más ahora mis ojos te ven. Esa frase lo cambia todo. Porque significa que hay dolores que abren nuestros ojos espirituales de una forma que el bienestar nunca lograría. ¿Y sabes lo que vino después? Dios no solo restauró a Job, le dio el doble de todo lo que había perdido. Pero atención, el doble no vino mientras Job seguía discutiendo con Dios. No vino mientras se lamentaba. El doble vino después de que Job oró por sus amigos. Es decir, después de que, aún roto, fue capaz de bendecir a los que lo habían herido. Este es uno de los secretos más poderosos de la restauración bíblica. Cuando sanas, no solo recibes de vuelta lo que perdiste, recibes más. Pero solo si estás dispuesto a cerrar el ciclo con perdón. El divorcio deja heridas. Algunas abiertas. Otras, infectadas. Pero si permites que el dolor se transforme en amargura, tu alma se paraliza. Job tenía razones para odiar. Para vengarse. Para reclamarle a Dios hasta el final de sus días. Pero eligió la humildad. Y desde esa postura vino la bendición. Quizás tú estás esperando la doble porción en tu vida. Esperando que Dios te devuelva tu alegría, tu paz, tus sueños. Y puede que esté a punto de hacerlo. Pero la llave de esa restauración no está en tus lágrimas, ni en tus reclamos, está en tu corazón dispuesto a soltar, perdonar y bendecir, incluso cuando todavía está sangrando. La Biblia dice que después de esa prueba, Job vivió 140 años. Y que vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. ¿Puedes imaginar la escena? Aquel hombre que parecía acabado, terminó siendo patriarca de una herencia poderosa. Esto también es para ti. No importa si ahora te sientes en cenizas. Si tu entorno te desprecia. Si tu economía está en ruinas. Si tu cuerpo está enfermo. Si tu corazón no logra olvidar. Dios tiene una porción doble esperándote. Pero esa porción no es para los que viven aferrados al pasado. Es para los que, como Job, se humillan, adoran y siguen confiando, incluso sin entender. Y sí, restaurar no significa volver a tener lo mismo. Restaurar significa vivir algo nuevo con una profundidad mayor. Job no volvió a ser el mismo. Fue mejor. A veces, perderlo todo es la única manera en que Dios puede darnos todo lo que realmente importa. Y tú, que estás viendo esto ahora, no fuiste olvidado. No estás viendo este video por accidente. Estás en medio de tu capítulo 42. Ese capítulo donde Dios va a recompensar tu fe, no porque nunca dudaste, sino porque en medio de la duda no dejaste de confiar. Prepárate para ser sorprendido. Porque cuando Dios restaura, lo hace con abundancia, con honra y con propósito eterno. 4. David en Ziklag, cuando todo parece perdido y aún así Dios tiene un plan. Hay momentos en los que la vida te golpea tan fuerte que parece que ni siquiera el llamado de Dios sobre tu vida tiene sentido. Son esos días en los que, aunque recuerdas las promesas, no puedes evitar preguntarte si acaso no te habrás equivocado, si de verdad Dios te escogió o si todo fue una ilusión. David conoció ese tipo de dolor. A pesar de haber sido ungido como rey en su juventud, pasó años huyendo por su vida. Perseguido por Saúl, despreciado por algunos, incomprendido por otros. Pero quizás el momento más oscuro no fue una batalla, sino una pérdida que lo despojó incluso de su deseo de seguir. Ocurrió en un lugar llamado Ziklag. David y sus hombres habían salido de la ciudad por unos días. Pero al volver, la tragedia los esperaba. Amalecitas habían invadido Ziklag, incendiado la ciudad y llevado cautivos a las esposas, hijos e hijas de todos.
Todo lo que David amaba había desaparecido. El texto en 1 Samuel 30 dice que David y sus hombres alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Imagina ese nivel de desesperación, guerreros fuertes, entrenados, llorando como niños hasta quedar exhaustos. Pero lo que sigue es todavía más desgarrador. Los propios hombres de David, sus aliados, comenzaron a hablar de apedrearlo. Ellos también habían perdido a sus familias y ahora, en su dolor, necesitaban a alguien a quien culpar. David estaba solo como pocos lo han estado. Lo había perdido todo. Lo habían abandonado. Lo estaban acusando. Y sin embargo, la Biblia dice una frase que ha dado esperanza a millones. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. 1 Samuel 30, 6. Esta frase no dice que David fue consolado por alguien, ni que un profeta vino a hablarle. No. Dice que él mismo se fortaleció en Dios. ¿Cómo? No lo sabemos exactamente. Quizás recordó las promesas. Quizás adoró entre lágrimas. Quizás habló con Dios en voz baja, con voz quebrada. Pero lo cierto es que cuando todo se había perdido, David eligió no perder su fe. Este es uno de los mayores secretos de restauración. No se trata de no perder cosas, se trata de no perder a Dios en medio de las pérdidas. David hizo algo más, buscó al sacerdote Abiatar y pidió el efod. Quería una palabra de Dios. No se movió por desesperación, sino por dirección. Y cuando consultó al Señor, recibió una promesa. Persíguelos, porque ciertamente los alcanzarás y sin duda rescatarás todo. 1 Samuel 30, 8. Con esa palabra en el corazón, David se levantó. Y eso marca la diferencia. Cuando Dios habla en medio del caos, no es solo para consolarnos. Es para darnos dirección, para activarnos, para empujarnos hacia la restauración. Porque la promesa no era solo consuelo. Era conquista. David salió con sus hombres a buscar a los amalecitas. En el camino, encontraron a un esclavo egipcio, abandonado, enfermo. Lo alimentaron. Y ese mismo hombre, que parecía insignificante, terminó siendo la clave para encontrar el campamento enemigo. Esto también es profundo. Cuando obedeces a Dios en tu valle más oscuro, Él usará hasta lo despreciado para guiarte a tu victoria. David llegó al campamento y los encontró desprevenidos, festejando. Y allí, con la fuerza que solo tiene quien ha sido fortalecido en Dios, atacó y recuperó todo. Sus esposas, sus hijos, sus posesiones. Nada faltó. Pero la historia no termina ahí. David hizo algo que revela su corazón, compartió el botín con los que se habían quedado atrás en el camino. Algunos de sus hombres no quisieron repartir nada con los que no fueron al combate, pero David los corrigió. Dijo que la victoria era de Dios y que todos merecían participar. Y entonces, sin saberlo, preparó su camino hacia el trono. Porque poco tiempo después, cuando Saúl muere, es esa generosidad y ese carácter restaurado lo que abre las puertas para que David sea reconocido como rey. ¿Y tú? ¿En qué parte del camino estás? ¿Perdiste algo valioso? ¿Te rodean acusaciones, juicios, traiciones? ¿Sientes que no hay salida, que todo está quemado como Ziklag y que incluso tus aliados piensan apedrearte? Entonces recuerda esto, Dios aún puede hablar. Y cuando Él habla, todo cambia. No necesitas estar fuerte para escuchar a Dios. Necesitas estar dispuesto a buscarlo, dispuesto a consultarlo antes de actuar, dispuesto a creer que, aun cuando lo has perdido todo, hay una recuperación reservada para ti. La restauración no siempre será inmediata. Tendrás que levantarte. Tendrás que caminar. Tendrás que pelear. Pero si lo haces con la dirección del Espíritu, no solo recuperarás lo perdido, sino que estarás más cerca de tu verdadero propósito. David nunca volvió a ser el mismo después de Ziklag. Fue en ese dolor donde su liderazgo fue refinado. Fue en ese valle donde su fe fue sellada. Fue en esa pérdida donde nació su autoridad.
A veces es necesario que se queme Ziklag para que el trono que Dios tiene para ti se manifieste. Tal vez hoy no lo entiendes. Tal vez estás llorando hasta quedarte sin fuerzas. Pero si, como David, eliges fortalecerte en Dios. Si eliges buscar su voz antes que moverte por impulso, entonces prepárate. Porque lo que hoy son cenizas, mañana serán testimonio. Y lo que parece un final, puede ser el umbral de tu verdadera historia. Una historia escrita por Dios. Una historia donde todo lo perdido será restaurado. 5. La restauración de Pedro, del llanto amargo al llamado renovado. Hay heridas que no se ven, pero que sangran por dentro. Heridas que no son provocadas por otros, sino por nosotros mismos. Cuando fallamos. Cuando negamos lo que amamos. Cuando hacemos justo lo contrario a lo que dijimos que jamás haríamos. En esos momentos, no solo se quiebra la relación con Dios. Se quiebra también la imagen que teníamos de nosotros. Es como si dejáramos de ser dignos de pertenecer al propósito. Pedro conocía ese tipo de dolor. Había sido uno de los primeros en seguir a Jesús. Uno de los más cercanos. Había caminado sobre las aguas, había visto milagros, había sido testigo de la transfiguración. Y sin embargo, cuando llegó la hora más difícil, cuando Jesús fue arrestado, Pedro falló. Negó al Maestro 3 veces. Y no ante soldados armados o jueces poderosos, sino ante sirvientas, ante desconocidos. Su miedo fue más fuerte que su amor. Y su traición, más dolorosa porque había sido precedida por una promesa: aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Pero lo hizo. Y cuando el gallo cantó, Pedro recordó las palabras de Jesús y lloró amargamente. Ese llanto no fue solo de culpa. Fue de ruptura. Porque Pedro no solo falló a Jesús. Falló a su identidad, a su llamado, a su fe. En su corazón ya no era digno de ser discípulo. Por eso, después de la resurrección, no lo vemos predicando. Lo vemos regresando a su antigua vida, la pesca. Muchos hombres hacen lo mismo después de un divorcio, de una caída, de una traición. Regresan a lo que conocían, a lo que les resulta familiar. No porque ya no crean en Dios, sino porque creen que Dios ya no cuenta con ellos. Pedro sabía que Jesús había resucitado. Lo había visto. Pero todavía no había sido restaurado. Porque la restauración no ocurre solo cuando Jesús vuelve, sino cuando tú puedes volver a mirarlo a los ojos. Y eso ocurrió a orillas del mar de Galilea. Una mañana, Pedro y algunos discípulos estaban pescando. No habían atrapado nada. Y desde la orilla, una voz les dice: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Juan 21:6. Lo hacen. Y la red se llena de peces. Entonces, Juan reconoce: es el Señor. Y Pedro, impulsivo como siempre, se lanza al agua para ir a su encuentro. Ya no quiere esconderse. Su corazón, aunque herido, aún arde por Jesús. Pero la escena que sigue es profundamente sanadora. Jesús ya tiene pan y pescado sobre las brasas. Les ofrece desayuno. No los reprende. No les reclama. Les sirve. Y entonces llama a Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice: apacienta mis corderos. 3 veces Jesús le pregunta. 3 veces Pedro responde. 3 veces Jesús le da una nueva misión. Este diálogo no es casual. Cada pregunta de Jesús es una oportunidad para deshacer una negación. Cada afirmación de Pedro es una grieta más que se cierra en su alma. Pero lo más hermoso es esto: Jesús no restaura a Pedro desde la culpa, lo restaura desde el amor. Jesús no le dice: ¿por qué me fallaste? Le dice: ¿me amas? Porque el reino no se edifica sobre la perfección, se edifica sobre el amor sincero. Y Pedro, aunque imperfecto, amaba a Jesús. Por eso fue restaurado.
La herida de su traición fue sanada no con reproches, sino con propósito. Jesús no solo lo perdonó, lo volvió a llamar. Le confió algo tan valioso como alimentar a sus ovejas. Le entregó una responsabilidad mayor, porque su quebranto lo había hecho más sensible, más humilde, más dependiente. Aquí está el poder de esta historia: Dios no descarta a los que caen. Dios restaura, fortalece y vuelve a confiar. Tal vez tú también has fallado. Tal vez no fue una negación verbal, pero sí una vida doble, una decisión egoísta, una serie de errores que te alejaron de tu propósito. Tal vez el divorcio no fue solo una separación con tu pareja, sino también una desconexión con tu fe. Pero si algo nos enseña Pedro, es que la vergüenza no es el fin. Es el punto donde empieza el regreso. Jesús te encuentra donde estás. No en el templo, sino en la orilla. No cuando estás en tu mejor momento, sino cuando tus redes están vacías. Y no te pregunta por tu hoja de vida espiritual. Te pregunta: ¿me amas? Si puedes decir que sí, aunque con voz quebrada. Si puedes reconocer tu amor, aunque esté cubierto de ceniza. Entonces Él te dirá: apacienta mis ovejas. Es decir, vuelve a tu propósito. Vuelve a tu llamado. No estás descartado. Estás en proceso. Después de ese encuentro, Pedro ya no fue el mismo. El que había negado con miedo, se convirtió en el que predicó con fuego. El que había llorado solo, se convirtió en el que lideró multitudes. El que había huido, se convirtió en mártir, valiente hasta la muerte. Porque cuando Dios restaura, no solo limpia, reposiciona, renueva, redirecciona. Esa es la restauración que tú también puedes vivir. No se trata de borrar el pasado, sino de permitir que Dios lo use como parte del testimonio. Pedro nunca olvidó su negación, pero tampoco olvidó la mirada de Jesús. Esa mirada que no juzgó, sino que amó. Y tú, que has llorado amargamente en secreto, que crees que tu historia terminó, que has regresado a la pesca por creer que ya no sirves para más. Escucha bien, Jesús está en la orilla. El fuego está encendido. El pan está listo. Y su voz te llama. ¿Me amas? No hay reproche. Solo gracia. No hay condena. Solo misión. La restauración de Pedro no fue un evento emocional. Fue un reencuentro con su identidad. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo hoy. No devolverte a lo que fuiste, sino revelarte lo que siempre estuviste llamado a ser. 6. La reconstrucción de Nehemías, cuando Dios te llama a edificar lo que fue destruido. No todo lo que se rompe debe ser desechado. Hay cosas que, cuando se destruyen, revelan cuánto necesitamos volver al principio. Volver a lo esencial. Volver a Dios. A veces, una pérdida tan grande como un divorcio nos confronta con la necesidad de reconstruir, pero no desde las ruinas externas, sino desde adentro, desde lo más profundo del corazón. Porque lo que se rompió por fuera, muchas veces ya estaba fracturado por dentro desde hace tiempo. Y para entender cómo Dios guía a alguien en la misión de reconstruir lo derrumbado, hay una historia en las Escrituras que brilla con fuerza, la historia de Nehemías. Nehemías no era sacerdote, no era profeta, no era un guerrero ni un rey. Era copero del rey Artajerjes, un servidor en la corte persa. Sin embargo, cuando escuchó que las murallas de Jerusalén estaban derribadas y que el pueblo vivía en vergüenza y desolación, su corazón se quebró. Él no estaba en Jerusalén. No había sido responsable directo del colapso de los muros. Pero al oír la noticia, entendió algo: Dios estaba llamándolo a reconstruir lo que otros habían dejado caer. La reacción de Nehemías fue intensa. Se sentó. Lloró. Ayunó. Oró. Y desde esa oración comenzó un proceso que nos enseña cómo reconstruir cuando todo parece perdido. Nehemías no se lanzó a actuar sin dirección. Buscó primero el rostro de Dios. Y su oración fue profunda, sincera, humilde. No culpó a los demás.
No señaló a los anteriores gobernantes. No pidió venganza. Pidió perdón. Reconoció los pecados de su pueblo y también los suyos. Eso nos muestra algo esencial. La reconstrucción espiritual comienza con humildad. Muchos hombres y mujeres, después de una separación o de una pérdida dolorosa, quieren levantarse rápido, demostrar que están bien, iniciar nuevos proyectos, cubrir el dolor con actividad. Pero la verdadera restauración comienza en el secreto, en el silencio, en la rendición. Nehemías oró por días. Y luego, con temor, habló con el rey. El Señor le dio gracia. Le concedieron permisos, cartas, recursos. Porque cuando Dios aprueba una obra, abre caminos donde antes había obstáculos. Y entonces Nehemías llegó a Jerusalén. Lo que encontró allí no fue alentador. Los muros estaban derrumbados. Las puertas quemadas. El ambiente era de desesperanza. El pueblo había aprendido a vivir entre escombros. Se habían resignado. Pero Nehemías no llegó con un discurso religioso ni con palabras vacías. Llegó con visión, con propósito, con un plan. Observó en silencio. Caminó de noche. Estudió el terreno. Y después de conocer bien la situación, habló con el pueblo. Les dijo: vosotros veis el mal en que estamos, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Nehemías 2:17. Esa frase es una convocatoria espiritual. Porque muchas veces, el primer paso para la restauración no es hacer, es ver. Ver el mal en que estamos. Ver los muros caídos. Ver las puertas quemadas. Ver las grietas. Ver el abandono. Y no huir de ello, sino enfrentarlo con fe. Y el pueblo respondió. Se animaron. Comenzaron a trabajar. Cada familia tomó una parte del muro. Algunos edificaron frente a su casa. Otros repararon puertas. Cada uno desde su lugar, con sus manos, con lo que tenía. Esto nos revela un principio poderoso: la restauración no es una tarea exclusiva de líderes o ministros. Es un llamado a todos. Cada uno reconstruye lo que está frente a él. Cada uno es responsable de una porción. Y solo juntos se levanta el muro entero. Pero claro, toda obra de restauración enfrenta oposición. Apenas comenzaron, se levantaron enemigos. Sanbalat, Tobías y otros se burlaban, acusaban, amenazaban. Querían desanimarlos. Y Nehemías no negó la dificultad. Pero tampoco permitió que el miedo paralizara al pueblo. Les dijo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías 4:14. Esta frase resuena con poder. Porque en tiempos de pérdida, cuando todo parece caído, Dios te llama a luchar no solo por ti, sino por lo que amas, por lo que aún puede ser restaurado. Y entonces establecieron una estrategia, una mano en la obra y la otra en la espada. Así trabajaban, vigilando, orando, defendiendo, perseverando. No fue fácil. El muro no se levantó en un día. Hubo fatiga, hubo amenazas, hubo traiciones internas. Pero Nehemías se mantuvo firme. Y en solo 52 días, el muro fue terminado. Lo que durante años había estado en ruinas, fue restaurado en menos de 2 meses. Porque cuando Dios está en el proyecto, el tiempo se acelera, las fuerzas se renuevan y los imposibles se vencen. Pero más allá del muro físico, lo que realmente se reconstruyó fue el espíritu del pueblo. Después de terminar el muro, trajeron el libro de la ley. Esdras lo leyó en voz alta. El pueblo escuchó, lloró, adoró. Se reconciliaron con Dios. Hicieron pactos. Decidieron cambiar. Porque la restauración completa no es solo reconstruir estructuras, es volver el corazón a Dios. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Que aunque tus muros estén derrumbados,
Aunque tu familia haya sido invadida por el enemigo, aunque tu vida esté en desolación, Dios puede usarte para edificar otra vez. No importa si crees que no tienes la fuerza. No importa si los recursos parecen pocos. No importa si hay enemigos riéndose de ti. Si Dios te ha puesto la carga en el corazón, como a Nehemías, Él te dará el plan, la gracia y la victoria. Tú no necesitas ser perfecto para empezar a restaurar. Solo necesitas estar dispuesto a orar, a ayunar, a observar, a actuar. Y cuando comiences a mover las piedras, Dios moverá lo invisible. La restauración es posible, no porque tú puedas, sino porque Dios es especialista en levantar lo que otros dejaron caer. Así como Nehemías lo hizo con Jerusalén, tú puedes hacerlo con tu vida, tu alma, tu familia, tu futuro. No te resignes a vivir entre ruinas. Edifica otra vez, con manos firmes, con ojos en el cielo, con fe renovada, y verás cómo lo que parecía perdido, Dios lo hace nuevo. 7. La restauración de José, cuando el abandono se convierte en plataforma para el propósito. Hay momentos en la vida en los que el abandono parece definitivo. La traición de los más cercanos, la pérdida de los sueños que parecían seguros, el silencio de Dios en medio del dolor, todo eso puede hacerte creer que el plan se terminó, que ya no hay retorno, que lo que alguna vez fue promesa se ha transformado en fracaso. José, hijo de Jacob, conocía muy bien ese tipo de sufrimiento. Desde joven, había sido marcado por Dios con una visión clara, vio en sueños que algún día sería elevado, que su vida tendría un peso espiritual y una relevancia que sus hermanos no entenderían. Pero como suele pasar con los llamados grandes, la promesa fue seguida de un proceso profundo y doloroso. Sus propios hermanos lo traicionaron. Le tenían envidia. No por lo que había hecho, sino por lo que representaba. Su túnica de colores era un símbolo de favor, de predilección, y eso bastó para que decidieran eliminarlo. Al principio quisieron matarlo, pero luego lo vendieron como esclavo. Pensaron que al sacarlo de sus vidas, apagarían su luz. Pero no sabían que nadie puede destruir lo que Dios ha determinado. José fue llevado a Egipto. Fue despojado de todo, de su familia, de su cultura, de su identidad visible. En la casa de Potifar, comenzó desde abajo. Sirvió como esclavo. Y allí, en lo secreto, Dios estaba con él. Este detalle es fundamental. Aunque José había sido rechazado por los hombres, Dios nunca se apartó de su lado. La presencia de Dios lo acompañaba incluso en el lugar de la esclavitud. Con el tiempo, José fue prosperado. Todo lo que hacía salía bien. Potifar lo puso al frente de su casa. Pero la injusticia no había terminado. Fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y arrojado a la cárcel. Pausa aquí un momento. José había hecho todo bien. Había servido con excelencia. Había resistido la tentación. Había sido fiel. Y aún así, fue castigado. A los ojos humanos, parecía que Dios lo había olvidado. Pero en la cárcel, Dios también estaba con él. ¿Puedes ver el patrón? José fue rechazado por sus hermanos. Vendido. Esclavizado. Acusado. Encerrado. Y sin embargo, en cada etapa, la presencia de Dios lo sostenía. Esto rompe nuestra lógica humana. Porque solemos pensar que si Dios está con nosotros, todo debe salir bien. Pero José nos enseña que la presencia de Dios no garantiza la ausencia de pruebas, sino la victoria en medio de ellas. En la prisión, José encontró una nueva oportunidad. Interpretó sueños de dos funcionarios del faraón. A uno le anunció restauración, al otro, juicio. Y al que sería restaurado, el copero, le pidió que se acordara de él cuando regresara a palacio. Pero el copero lo olvidó. Otro golpe. Otro silencio. Otro retraso. 2 años más pasó José en la cárcel. Y, sin embargo, Dios no se había olvidado. Solo estaba esperando el momento exacto.
Cuando el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, el copero recordó a José. Lo mandaron llamar. Lo sacaron de la cárcel. Lo afeitaron. Le cambiaron las vestiduras. Y de un día para otro, José pasó de estar en el fondo de una celda a estar frente al trono del hombre más poderoso de la tierra. Esto nos muestra algo crucial: cuando el tiempo de Dios llega, ni la prisión más oscura puede impedir tu promoción. José interpretó los sueños del faraón con sabiduría, y no solo eso, presentó una solución. Su sabiduría y discernimiento fueron tan evidentes que el faraón no dudó en ponerlo como gobernador de Egipto. Segundo en autoridad. Encargado de preparar la nación para los años de hambre. ¿Puedes ver la restauración? José no solo fue rescatado de la cárcel, fue posicionado en un lugar de influencia que jamás habría imaginado. Y no fue por casualidad. Fue porque, durante todo ese proceso, Dios estaba moldeando su carácter. Si José hubiera llegado al poder sin pasar por el pozo, por la esclavitud y por la cárcel, quizás no habría tenido la madurez necesaria para sostener la carga de su llamado. Pero cada etapa de dolor fue una herramienta de formación. Cada pérdida, un escalón. Cada traición, un filtro. Cada silencio, una prueba. Y cuando llegó la hora, José no solo estaba preparado para gobernar, estaba preparado para perdonar. Años después, sus hermanos llegaron a Egipto buscando alimento. No lo reconocieron al principio, pero él sí los reconoció. Y entonces ocurrió una de las escenas más conmovedoras de toda la Biblia. José, el traicionado, el herido, el olvidado, los abrazó y los perdonó. Les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50 horas y 20 minutos. Esta frase contiene toda la sabiduría del proceso. Lo que parecía un final, era solo el principio. Lo que parecía maldición, era preparación. Lo que parecía abandono, era redirección. Dios no permitió la caída de José para destruirlo, sino para posicionarlo exactamente donde debía estar. ¿Y tú? ¿Has sentido que tus sueños fueron traicionados? ¿Que la gente más cercana te dio la espalda? ¿Que el proceso ha sido largo, injusto, doloroso? Entonces escúchalo bien. El mismo Dios que estuvo con José en el pozo, en la esclavitud, en la cárcel, está contigo. Y Él no ha terminado tu historia. Cada etapa tiene sentido. Cada lágrima está contada. Cada día en silencio ha estado bajo su control. Y llegará el momento en que también tú mirarás hacia atrás y dirás: todo esto tuvo un propósito. La restauración de José no fue solo personal. Fue familiar. Fue nacional. Fue generacional. Dios usó su proceso para salvar a multitudes. Y eso es lo que Él también quiere hacer contigo. Tu dolor no será en vano. Tu quebranto no es el fin. Tu historia, aunque marcada por pérdidas, está siendo escrita por la mano de aquel que transforma lo que fue para mal en bien. Y eso es restauración. No solo volver a estar de pie, sino estar de pie en el lugar exacto donde Dios soñó que estarías. Más fuerte, más sabio, más lleno de propósito. Listo no solo para vivir tu restauración, sino para convertirte en instrumento de restauración para otros. 8. La transformación de Moisés, de fugitivo marcado por el fracaso a libertador del pueblo de Dios. Hay personas que, después de un fracaso, deciden vivir escondidas. Se convencen de que su error fue demasiado grande, de que ya no hay retorno, de que lo que alguna vez soñaron quedó sepultado bajo el peso de su caída. Viven en una especie de exilio emocional, donde su historia anterior es un recuerdo doloroso y su futuro parece un terreno clausurado. Moisés conocía perfectamente ese sentimiento. Moisés no fue un hombre cualquiera. Desde su nacimiento estuvo envuelto en señales de destino. Nació en un tiempo en que todos los niños varones hebreos debían ser asesinados. Pero fue rescatado de las aguas, adoptado por la hija del faraón y criado como un príncipe egipcio. Tuvo educación, privilegios y poder.
pero también tuvo conciencia. Sabía que no era egipcio. Sabía que su pueblo sufría bajo la opresión. Y un día, movido por un impulso de justicia, mató a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Ese acto cambió su vida para siempre. Moisés pensó que estaba cumpliendo su destino, pero el pueblo no lo entendió. Su intento de defender a sus hermanos fue malinterpretado. El faraón quiso matarlo. Y Moisés, el príncipe, el futuro líder, terminó huyendo, solo, confundido, derrotado. Se fue al desierto, a Madián. Allí empezó una nueva vida. Se casó. Tuvo hijos. Pastoreaba ovejas. Y durante 40 años vivió como si su historia anterior no existiera. 40 años de anonimato, de rutina, de silencio. Pero Dios no había terminado con él. Y eso es lo que muchas personas olvidan cuando fracasan. El llamado de Dios puede ser interrumpido por tus errores, pero no cancelado. El tiempo de preparación puede ser largo, pero no es inútil. El desierto no es un castigo. Es una escuela. En el caso de Moisés, fue exactamente eso, una preparación oculta, un proceso profundo, una etapa donde Dios lo estaba despojando de su orgullo, de su autosuficiencia, de su pasado egipcio, para convertirlo en un instrumento moldeado. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Un día, mientras pastoreaba, Moisés vio una zarza que ardía sin consumirse. Se acercó. Y desde esa zarza, Dios lo llamó por su nombre. Moisés, Moisés. Después de 40 años de silencio, Dios habló. Después de 4 décadas de exilio voluntario, Dios le recordó quién era. Y más aún, le reveló quién estaba destinado a ser. Ve, porque yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. La respuesta de Moisés no fue de entusiasmo. Fue de duda, de miedo, de inseguridad. ¿Quién soy yo para ir al faraón? ¿Y si no me creen? ¿Y si no sé hablar bien? Moisés ya no era el hombre impetuoso que actuaba sin pensar. Ahora era un hombre golpeado por el fracaso. Y eso es algo que muchos han vivido. Después de la caída, el alma se encierra. El que antes se creía capaz, ahora se ve incapaz. El que antes soñaba, ahora se esconde. Pero Dios no necesita a los perfectos. Dios llama a los quebrados. Y cuando Moisés dijo, ¿quién soy yo?, Dios respondió, yo estaré contigo. Eso lo cambia todo. No importa quién eres, si Dios está contigo. No importa lo que hiciste, si Dios te respalda. No importa cuántos años han pasado, si Dios vuelve a hablar. Moisés finalmente obedeció. Volvió a Egipto. Y el mismo lugar donde había fallado, ahora sería el escenario de su misión. Esto es clave, la restauración de Dios muchas veces te lleva de vuelta al punto donde caíste, para que lo atravieses de otra manera. Moisés no regresó como fugitivo. Regresó como profeta. No con armas, con autoridad espiritual. No solo con palabras, con señales. Dios usó a un hombre tartamudo, anciano, marcado por su pasado, para confrontar al imperio más poderoso de su tiempo. Lo usó para desafiar a Faraón, para abrir el mar, para guiar al pueblo por el desierto, para recibir la ley, para establecer un nuevo orden. Y todo eso comenzó después del fracaso. Porque en Dios, el fracaso no es el final. Es el inicio de algo diferente. Moisés no fue el mismo de antes. No volvió a ser el príncipe egipcio, ni el joven impulsivo. Ahora era un líder moldeado en la soledad. Un instrumento forjado en el fuego del desierto. Y esa transformación fue posible porque Dios no desecha lo que cae. Dios restaura lo que fue quebrado. Incluso cuando Moisés cometió errores durante su liderazgo, como golpear la roca cuando debía hablarle, Dios no lo abandonó. Lo corrigió. Lo amó. Siguió guiándolo.
y aunque no entró a la tierra prometida, fue sepultado por el mismo Dios y apareció siglos después en la transfiguración de Cristo junto a Elías. Esto nos dice que su historia no terminó con fracaso, terminó con gloria. ¿Y tú? ¿Sientes que fracasaste? ¿Que desaprovechaste una oportunidad? ¿Que ya pasó demasiado tiempo? ¿Que el silencio de Dios es una prueba de que ya no hay camino? Entonces escucha lo que la vida de Moisés revela. Dios aún llama desde la zarza. Aún habla en el desierto. Aún recuerda tu nombre. Aún tiene planes. La restauración no siempre se ve como un regreso al pasado. A veces es una misión totalmente nueva, pero con raíces en lo que viviste. Dios no desperdicia nada. Usa cada etapa, cada error, cada exilio, cada año de anonimato, y los convierte en preparación para algo que no podías imaginar. Moisés fue el libertador, el legislador, el amigo de Dios. Pero también fue el fugitivo, el tartamudo, el que dudó. Y aún así, fue usado. Esto significa que no hay excusa válida para quedarse estancado en el fracaso. Si Dios te llama, Él mismo te capacita. Si Él te envía, Él mismo te respalda. Y si te encuentras en un desierto ahora mismo, no desesperes. Tal vez estás más cerca de tu zarza ardiente de lo que imaginas. Tal vez Dios está a punto de hablar. Y cuando lo haga, lo que parecía enterrado, resucitará. Lo que parecía perdido, será redimido. Y tú, como Moisés, descubrirás que el propósito de Dios es más fuerte que cualquier error humano. 9. La restauración de la viuda de Sarepta, cuando la escasez se convierte en escenario de fe. Hay etapas de la vida en las que lo que duele no es solo la pérdida, sino la sensación de que nada queda. Ni fuerzas, ni recursos, ni tiempo. Son esos momentos en los que uno se sienta frente a la realidad y ve apenas un puñado de harina, unas gotas de aceite y la certeza de que todo está por terminar. En esos días oscuros, el alma entra en modo de supervivencia y lo último que uno espera es que Dios tenga un plan allí. Y sin embargo, es precisamente en ese tipo de escenarios donde el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. La historia de la viuda de Sarepta, narrada en 1 Reyes 17, es un testimonio profundo de cómo Dios transforma el final anunciado en un nuevo comienzo. Su vida representa a millones de personas que han sido golpeadas por la pérdida, la soledad, la desesperanza y la escasez. Personas que no ven futuro, que se resignan a preparar su última comida emocional, espiritual o material, convencidas de que después de eso ya no habrá más nada. Pero es justo ahí donde Dios irrumpe. La Biblia nos dice que Elías, profeta del Señor, fue enviado a Sarepta en tiempos de sequía. El contexto es importante, el pueblo vivía bajo juicio. No llovía. No había cosechas. No había agua. La crisis no era individual, era colectiva. Sin embargo, el trato de Dios era profundamente personal. Dios no le dijo a Elías que buscara a una mujer rica, ni que fuera a un pozo escondido. Lo envió a una viuda pobre, extranjera, con un hijo pequeño, sin recursos, sin futuro, y que no era parte del pueblo de Israel. Y allí, en medio de esa imposibilidad, comienza una historia de restauración. Elías llega a la ciudad y ve a la mujer recogiendo leña. Le pide agua. Y mientras ella va por agua, le dice, tráeme también un bocado de pan en tu mano. 1 Reyes 17:11. La respuesta de la mujer es reveladora. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. 1 Reyes 17:12. Ella no exagera, no dramatiza. Describe exactamente lo que tiene y lo que espera. Es honesta. Y esa sinceridad ante el profeta abre la puerta para el milagro. Elías no la consuela con palabras vacías. No le da una promesa superficial. Le habla con autoridad y con fe. No tengas temor,
Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. 1 Reyes 17, 13-14. Este es un momento clave. La mujer podía negarse. Podía pensar que Elías era un egoísta. Podía cuidar lo poco que tenía como quien protege el último aliento. Pero eligió creer. Eligió confiar. Eligió ceder lo poco que tenía. Y al hacerlo, activó un principio espiritual eterno: la fe que actúa, atrae provisión. Lo que sucedió después es uno de los milagros más silenciosos y más constantes de toda la Biblia. No fue un espectáculo de fuego del cielo. No fue una multiplicación instantánea como en la alimentación de los 5,000. Fue un milagro diario, humilde, continuo. La harina no se acababa. El aceite no se agotaba. Cada día, lo justo. Cada jornada, el sustento. Esta mujer, que estaba a punto de rendirse, entró en una temporada de provisión sobrenatural. Y no solo eso, su vida se entrelazó con la del profeta. En tiempos de juicio, en medio del hambre, su casa se convirtió en refugio. Ella, que no tenía nada, se transformó en protectora de uno de los hombres más ungidos del Antiguo Testamento. Pero la historia no termina allí. Tiempo después, su hijo enfermó y murió. Una tragedia inesperada que vuelve a sacudir su mundo. Ella, como cualquiera de nosotros, reacciona con dolor, con preguntas, con reclamos. Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. 1 Reyes 17:18. Aquí se revela otro nivel de profundidad espiritual. La restauración no es lineal. Tiene altibajos. Tiene pruebas. Tiene crisis incluso después de los milagros. La mujer había obedecido. Había servido. Había creído. Y aún así, pierde lo que más ama. Esto nos recuerda que la fe no nos exime del dolor, pero sí nos posiciona para ver la gloria de Dios en medio de él. Elías toma al niño, sube con él, lo pone en su cama y ora. Clama. Pide a Dios que devuelva el alma del niño. Y Dios responde. El niño revive. La madre, al ver a su hijo con vida, dice una frase que sella la transformación de su corazón. Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad. 1 Reyes 17:24. Lo que comenzó como una historia de escasez, terminó como una historia de revelación. La mujer que iba a morir, terminó testificando. La que dudaba, terminó creyendo. La que apenas tenía harina y aceite, terminó sosteniendo la presencia profética de Dios en su casa. Y todo eso ocurrió en Sarepta. No en Jerusalén. No en el templo. No entre los escogidos. En una ciudad extranjera. En una casa pequeña. En la vida de una viuda sin futuro aparente. Esto nos habla directamente a todos los que hemos atravesado pérdidas. A los que vivimos duelos silenciosos. A los que pensamos que ya no hay mañana. A los que creemos que nuestra historia espiritual terminó porque ya no sentimos fuerzas, ni fe, ni sentido. La restauración de Dios no se basa en cuánto tienes, sino en cuánto confías. No se manifiesta solo en los grandes escenarios, sino en los momentos íntimos, cotidianos, de obediencia sencilla. Y muchas veces, el milagro no es un gran espectáculo, sino una provisión que no se agota, un aliento que no desaparece, una esperanza que se renueva justo cuando pensábamos rendirnos. El aceite de tu vasija puede parecer poco. La harina en tu tinaja puede no alcanzar para el día siguiente. Pero si tu corazón está dispuesto a escuchar la voz de Dios, si tus manos están dispuestas a compartir lo poco que tienes, entonces descubrirás que el cielo siempre tiene más de lo que imaginas. La viuda de Sarepta no fue una espectadora de milagros. Fue protagonista. Y tú también puedes serlo.
Aunque el entorno sea seco, aunque tu alma esté cansada, aunque tus recursos parezcan insuficientes, Dios aún escribe historias de restauración en casas pequeñas, con personas comunes, con aquellos que solo tienen un poco de fe y un corazón sincero. Y eso basta. Eso siempre ha bastado para que el Dios eterno se manifieste. Eso es lo que hace que lo poco se vuelva suficiente. Eso es lo que transforma la escasez en escenario de gloria. 10. Final, el misterio de los elegidos. Cuando llegar al final también es parte del propósito. Si estás aquí, ahora mismo, leyendo estas últimas líneas, hay algo que necesito decirte con todo mi corazón. Muy pocos llegan hasta aquí. La mayoría se detiene antes. Se distrae. Se rinde. Pero tú no. Tú elegiste permanecer, escuchar, aprender, dejar que esta palabra entre en lo más profundo de tu alma. Y eso significa algo. Eso significa que tú no eres del montón. Eres de los que tienen sed. De los que reconocen la voz de Dios aún en medio del silencio. De los que, a pesar del dolor, el cansancio o las dudas, se quedan hasta el final, porque saben que algo en su espíritu está siendo sanado. Y por eso, te invito a dejar una marca, una señal, un testimonio. Comenta ahora mismo esta frase en los comentarios. He llegado hasta el final, porque Dios me está reconstruyendo desde adentro. Hazlo no solo como un gesto simbólico, sino como una declaración espiritual. Una manera de decirle al cielo, estoy en pie. Estoy dispuesto. Estoy en proceso. Tu comentario puede animar a alguien que está por rendirse. Puede ser la señal que otro necesita para saber que no está solo. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. No porque sea un canal más, sino porque esta comunidad está sirviendo como refugio espiritual para personas que ya no tienen iglesia, que han sido heridas, que están buscando respuestas. Y tú, al suscribirte, te conviertes en parte de ese propósito. Además, quiero que sepas algo importante. Hay otro video en este canal que puede ser la llave que te falta. Un video especial donde comparto el paso a paso que me ayudó a romper con pecados ocultos y vicios destructivos después de más de 10 años atado. Ese video está apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Y si tú estás luchando con algo que no puedes soltar, si has orado, ayunado, llorado, pero vuelves a caer, entonces haz clic ahora y ve ese video completo. Porque no es solo información. Es una guía. Un testimonio, una herramienta, y podría ser exactamente lo que Dios preparó para ti hoy. No dejes que este momento se pierda. No apagues esta llama que se ha encendido en tu alma. Haz clic, suscríbete, comenta, participa, no por rutina, sino porque el Espíritu Santo está usando este contenido para restaurar almas y reconstruir destinos. Gracias por llegar hasta aquí. Quédate unos minutos más. Deja que esta música te envuelva. No te vayas corriendo. Cierra tus ojos. Respira hondo. Y di en silencio. Gracias, Señor, porque estás restaurando todo lo que el dolor quiso destruir. Este no es el final. Es el principio de algo eterno. Y tú ya formas parte de eso.